Buenas noches, bienvenidos a este nuevo especial de Noticias RCN. Hoy con motivo de un hecho que marcó dolorosamente la reciente historia de Colombia. La destrucción en pleno vuelo hace 20 años de un avión de Avianca con más de 100 pasajeros. Junto con los magnicidios, los carros bomba, los asesinatos selectivos, esta tragedia sucedida cuando la aeronave acababa de despegar de Bogotá sacudió los cimientos del país. Fue otro crimen a sangre fría del cartel de Medellín. Muy temprano, en la mañana del 27 de noviembre de 1989, las emisoras de radio empezaron a dar cuenta de los relatos de testigos que aseguraban que una aeronave había explotado cerca a Soacha. Transcurrieron al menos 15 minutos hasta que se produjo la confirmación plena del desastre. Así empezó este capítulo de la terrible guerra que el narcotráfico le declaró a este país. Cuando yo vi el avión que venía, pero un poco más despacio y como con fallas, entonces comenzó como a echar chispas y explotó. Y un pedazo se abrió para ese lado y el otro cayó aquí. Una montaña rocosa en jurisdicción del municipio de Soacha se convirtió en la tumba de 107 pasajeros quienes muy temprano abordaron el Boeing 727-100 de Avianca cuando realizaba la ruta Bogotá-Cali. El HK-1803 quedó convertido en pedazos de hierro retorcido y tejidos blandos humanos que quedaron regados en un radio de 3 kilómetros a la redonda. Sobre las ramas de los árboles de eucalipto que poblaban el lugar, quedaron colgando retazos de ropa, restos humanos y objetos que salieron disparados de las maletas por la fuerza de la detonación. 5-4, ahí vino un libro de vuelo, el de vuelo que es importante para que lo conserven. La imagen que más recuerda el país del macabro paisaje es esta, un pedazo de 12 metros del fuselaje del avión que no fue destruido por la bomba. De acuerdo a cómo quedaron los restos de la aeronave, es posible deducir que hubo una explosión en vuelo. La explosión de la bomba ubicada dentro de una maleta y colocada debajo de una silla encendió vapores de combustible de uno de los tanques de gasolina, provocando una segunda explosión que destruyó en el aire todo lo que el avión contenía. 107 personas murieron. El cartel de Medellín, al mando de Pablo Escobar, había alcanzado su objetivo a través de una carga de explosivos C4. Mientras esto sucedía en Soacha, en la torre de control del aeropuerto El Dorado de Bogotá, todo era desconcierto. En aquella época, el HK-1803 de Avianca era una de las aeronaves más modernas del país. Noticias RCN habló con Jorge Luis Gaitán, el controlador aéreo que sostuvo la última conversación con el piloto del avión antes de la explosión. A las 7 de la mañana el cielo estaba despejado y no había mucho tráfico aéreo. Por ese motivo, Jorge Luis Gaitán, el controlador en el centro de mando del aeropuerto El Dorado, encargado de guiar al piloto desde su despegue hasta que entrara en el espacio aéreo de la torre de control de Cali, creyó que se trataría de una jornada de trabajo sin mayores sobresaltos. El controlador, ahora retirado, recuerda que seguía el vuelo a través del radar cuando se percató de algo anormal. Percibí que ya no se veía, no tenía señal radar. Llamé a la aeronave para verificar su posición. Según este hombre, que hoy día es buscado como perito en investigaciones de catástrofes aéreas, la posibilidad de un accidente del avión más moderno del momento en Colombia era casi imposible. Entonces lo primero que pensé yo es una falla del radar, no algún problema de la aeronave, sino una falla del radar. Jorge Luis insistió en comunicarse con el piloto, hasta que contra todo pronóstico llegaron las malas noticias. A los 2 minutos entró una llamada al teléfono del centro de control que contestó el supervisor, no me acuerdo si era la defensa o los bomberos, defensa civil o bomberos de Soacha, informando que había un avión que se había caído en inmediaciones de Soacha hacia los cerros aledaños. La imagen del Boeing de Avianca despegando del Dorado con rumbo hacia Cali se quedaría grabada para siempre en la mente del controlador que sostuvo la última conversación entre la torre y la tripulación del avión. Estaba en Bogotá una tragedia imborrable para cualquier colombiano, un acto que ojalá en la historia jamás se vuelva a repetir. 20 años después volvieron al sitio de la tragedia 3 de los rescatistas que esa mañana y durante los siguientes 3 días cumplieron las difíciles tareas de rescatar los cuerpos y atender a las familias. Aquella mañana se dirigieron a Soacha porque sus superiores les dijeron que había personas vivas por rescatar, pero lo que encontraron era indescriptible. Los
los restos del avión estaban esparcidos de aquella columna hacia atrás de la columna, ¿sí? Estaba esparcido cuerpos, maletas. Para ellos fue como volver a una de esas historias plagadas de sonidos y de imágenes terribles. Familiares de Álvaro Bermúdez. Cuerpos partes de los cuerpos en los árboles. El cogerlo a uno y estrujarlo y decirle, por favor, es mi hija, iba para Cali, casi pierde el vuelo, por favor, es mi hija, es mi hija. Fueron de los primeros socorristas que llegaron al terreno esa mañana porque estaban cerca, la finca Canoas de Soacha. Escuchamos la explosión y alcanzamos a visualizar como una estela como de humo. Quienes viven en los alrededores también tienen nítido el recuerdo del avión volviéndose trizas en el aire. Yo vi pasar el avión ahí cuando de pronto, como cuando se estalla una caneca, y hace peme o algo así, vi que cayó. Los rescatistas pensaron que encontrarían una gran cantidad de heridos. De hecho, trajimos equipo de rescate, equipo de primeros auxilios. Fue una misión dura por varias razones. Porque cuando uno llegó los vaqueros no dejaban acercarnos, ya habían saqueado la mayoría. Nosotros llegamos un tiempo de respuesta de 45 minutos. Pero lo más difícil fue confrontar a las familias de las víctimas. 12 personas de más o menos 75, 85 años de edad, preguntando por uno de sus hijos. Me preguntaban a qué hospital lo habíamos remitido, que cómo hacían para poderlo encontrar. Aunque han pasado 20 años, esos socorristas de la Defensa Civil y los vecinos todavía se conmueven con un acto de barbarie que no cabía ni cabe en la cabeza de nadie. En varios lugares del país encontramos a familiares de las víctimas de este atentado demencial ordenado por Pablo Escobar. Hay muchas paradojas. Por ejemplo, algunos pasajeros no tenían que abordar ese vuelo esa mañana. Otro usuario estaba listo para viajar con su esposa, pero un problema de última hora le impidió subir a la aeronave. Las familias guardaron silencio desde entonces y observaron que la investigación se fue cubriendo con un halo de impunidad. Para varios de los familiares de las víctimas del avión de Avianca, la muerte de sus seres queridos parecía una cita desconocida con el terrorismo. Muchos no tenían ni siquiera que viajar en ese avión. Tenía 2 tiquetes, él había comprado uno y después en la empresa, pues algún tiquete que había sobrado en esa época, te lo daban y tú podías viajar sin necesidad de cambiar nombre y todo. Y decidí que no me iba con ella, sino me iba en un vuelo hacia las 11, 12 del día. Yo me quedé con los tiquetes en el bolsillo. Y sí, digamos que de alguna manera también me salvé. Al final, la muerte los encontró 17 minutos después de haber despegado y sumó entre sus quehaceres 107 víctimas más del narcoterrorismo de la época. Estar con él en la despedida de su viaje y a los 47 minutos ya estaba desintegrado todo. Yo salí muy temprano ese día, hacia las 6 de la mañana, y le dije, chao amor, nos vemos en la noche. Y pues efectivamente nunca la volví a ver. Y el drama esta vez se repitió 107 veces. Este muchacho Luis Ramírez, que era celador, me cayó un avión de Avianca. Automáticamente pensé yo, ahí cayó Nacho. Y me dijo el muchacho, me dijo, no, si salieron 2 aviones, él iba en el otro. Y no, ahí murió Nacho. 20 años después, para muchos el tiempo no ha hecho mella en su dolor. Es como una marca, ¿oíste? Como una huella que moriremos con ella. Se quedaron todas las palabras por decir. Un te amo, un te quiero, un eres un ídolo para mí, un eres mi héroe, un eres el mejor ejemplo de la vida. Su lucha es para que aunque su corazón haya perdonado, en Colombia no hayan muchos más que tengan que hacerlo, solo a la espera de que delitos así no se repitan. Con eso no se resucita nada. Perdona uno, pero no olvida. Y tejidos blandos humanos que quedaron regados en un radio de 3 kilómetros a la redonda. Sobre las ramas de los árboles de eucalipto que poblaban el lugar, quedaron colgando retazos de ropa, restos humanos y objetos que salieron disparados de las maletas por la fuerza de la detonación. 5-4, ahí vino un libro de vuelo, el de vuelo que es importante para que lo conserven. La imagen que más recuerda al país del macabro paisaje es esta, un pedazo de 12 metros del fuselaje del avión
que no fue destruido por la bomba. De acuerdo a cómo quedaron los restos de la aeronave, es posible deducir que hubo una explosión en vuelo. La explosión de la bomba ubicada dentro de una maleta y colocada debajo de una silla encendió vapores de combustible de uno de los tanques de gasolina, provocando una segunda explosión que destruyó en el aire todo lo que el avión contenía. 107 personas murieron. El cartel de Medellín, al mando de Pablo Escobar, había alcanzado su objetivo a través de una carga de explosivos C4. Mientras esto sucedía en Soacha, en la torre de control del aeropuerto El Dorado de Bogotá, todo era desconcierto. En aquella época, el HK-1803 de Avianca era una de las aeronaves más modernas del país. Noticias RCN habló con Jorge Luis Gaitán, el controlador aéreo que sostuvo la última conversación con el piloto del avión antes de la explosión. A las 7 de la mañana el cielo estaba despejado y no había mucho tráfico aéreo. Por ese motivo, Jorge Luis Gaitán, el controlador en el centro de mando del aeropuerto El Dorado, encargado de guiar al piloto desde su despegue hasta que entrara en el espacio aéreo de la torre de control de Cali, creyó que se trataría de una jornada de trabajo sin mayores sobresaltos. El controlador, ahora retirado, recuerda que seguía el vuelo a través del radar cuando se percató de algo anormal. Percibí que ya no se veía, no tenía señal radar. Llamé a la aeronave para verificar su posición. Según este hombre, que hoy día es buscado como perito en investigaciones de catástrofes aéreas, la posibilidad de un accidente del avión más moderno del momento en Colombia era casi imposible. Entonces lo primero que pensé yo es una falla del radar, no algún problema de la aeronave, sino una falla del radar. Jorge Luis insistió en comunicarse con el piloto, hasta que contra todo pronóstico llegaron las malas noticias. A los 2 minutos entró una llamada al teléfono del centro de control que contestó el supervisor, no me acuerdo si era la defensa o los bomberos, defensa civil o bomberos de Soacha, informando que había un avión que se había caído en inmediaciones de Soacha hacia los cerros aledaños. La imagen del Boeing de Avianca despegando del Dorado con rumbo hacia Cali se quedaría grabada para siempre en la mente del controlador que sostuvo la última conversación entre la torre y la tripulación del avión. Estaba en Bogotá una tragedia imborrable para cualquier colombiano. Un acto que ojalá en la historia jamás se vuelva a repetir. 20 años después volvieron al sitio de la tragedia 3 de los rescatistas que esa mañana y durante los siguientes 3 días cumplieron las difíciles tareas de rescatar los cuerpos y atender a las familias. Aquella mañana se dirigieron a Soacha porque sus superiores les dijeron que había personas vivas por rescatar, pero lo que encontraron era indescriptible. Los restos del avión estaban esparcidos de aquella columna hacia atrás, Buenas noches, bienvenidos a este nuevo especial de Noticias RCN. Hoy con motivo de un hecho que marcó dolorosamente la reciente historia de Colombia. La destrucción en pleno vuelo hace 20 años de un avión de Avianca con más de 100 pasajeros. Junto con los magnicidios, los carros bomba, los asesinatos selectivos, esta tragedia sucedida cuando la aeronave acababa de despegar de Bogotá sacudió los cimientos del país. Fue otro crimen a sangre fría del cartel de Medellín. Muy temprano, en la mañana del 27 de noviembre de 1989, las emisoras de radio empezaron a dar cuenta de los relatos de testigos que aseguraban que una aeronave había explotado cerca a Soacha. Transcurrieron al menos 15 minutos hasta que se produjo la confirmación plena del desastre. Así empezó este capítulo de la terrible guerra que el narcotráfico le declaró a este país. Cuando yo vi el avión que venía, pero un poco más despacio y como con fallas, entonces comenzó como a echar chispas y explotó. Y un pedazo se abrió para ese lado y el otro cayó aquí. Una montaña rocosa en jurisdicción del municipio de Soacha se convirtió en la tumba de 107 pasajeros quienes muy temprano abordaron el Boeing 727-100 de Avianca cuando realizaba la ruta Bogotá-Cali. El HK-1803 quedó convertido en pedazos de hierro retorcido. Hacia atrás de la columna, ¿sí? Estaba esparcido cuerpos, maletas. Para ellos fue como volver a una de esas historias plagadas de sonidos y de imágenes terribles. Cuerpos en
partes de los cuerpos en los árboles. El cogerlo a uno y estrujarlo y decirle, por favor, es mi hija, iba para Cali, casi pierde el vuelo, por favor, es mi hija, es mi hija. Fueron de los primeros socorristas que llegaron al terreno esa mañana porque estaban cerca, la finca Canoas de Soacha. Escuchamos la explosión y alcanzamos a visualizar como una estela como de humo. Quienes viven en los alrededores también tienen nítido el recuerdo del avión volviéndose trizas en el aire. Yo vi pasar el avión ahí cuando de pronto, como cuando se estalla una caneca y hace peme o algo así, vi que cayó. Los rescatistas pensaron que encontrarían una gran cantidad de heridos. De hecho, trajimos equipo de rescate, equipo de primeros auxilios. Fue una misión dura por varias razones. Porque cuando uno llegó, los vaqueros no dejaban acercarnos, ya habían saqueado la mayoría. Nosotros llegamos un tiempo de respuesta de 45 minutos. Pero lo más difícil fue confrontar a las familias de las víctimas. 12 personas de más o menos 75, 85 años de edad, preguntando por uno de sus hijos. Me preguntaban que a qué hospital lo habíamos remitido, que cómo hacían para poderlo encontrar. Aunque han pasado 20 años, esos socorristas de la Defensa Civil y los vecinos todavía se conmueven con un acto de barbarie que no cabía ni cabe en la cabeza de nadie. En varios lugares del país encontramos a familiares de las víctimas de este atentado demencial ordenado por Pablo Escobar. Hay muchas paradojas. Por ejemplo, algunos pasajeros no tenían que abordar ese vuelo esa mañana. Otro usuario estaba listo para viajar con su esposa, pero un problema de última hora le impidió subir a la aeronave. Las familias guardaron silencio desde entonces y observaron que la investigación se fue cubriendo con un halo de impunidad. Para varios de los familiares de las víctimas del avión de Avianca, la muerte de sus seres queridos parecía una cita desconocida con el terrorismo. Muchos no tenían ni siquiera que viajar en ese avión. Tenía 2 tiquetes, él había comprado uno y después en la empresa, pues algún tiquete que había sobrado en esa época, te lo daban y tú podías viajar sin necesidad de cambiar nombre y todo. Y decidí que no me iba con ella, sino me iba en un vuelo hacia las 11, 12 del día. Yo me quedé con los tiquetes en el bolsillo. Y sí, digamos que de alguna manera también me salvé. Al final, la muerte los encontró 17 minutos después de haber despegado y sumó entre sus quehaceres 107 víctimas más del narcoterrorismo de la época. Estar con él en la despedida de su viaje y a los 47 minutos ya estaba desintegrado todo. Yo salí muy temprano ese día, hacia las 6 de la mañana, y le dije chao.